Continuamos con los trabajos de la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias a usted que nos sigue amablemente a través de plataforma electoral, a través de YouTube y a través de la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Saludamos a las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por acompañarnos. En este auditorio José Luis de la Pesa vamos a dar paso precisamente a la presentación del libro denominado La división de poderes en México entre la política y el derecho. Se encuentra con nosotros, es un honor y un placer que así sea, la directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y además autora de esta obra, la doctora Leticia Bonifaz Alfonso. Doctora, es un placer, como siempre, recibirla en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para comentar esta obra se encuentra también con nosotros la magistrada de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gabriela Villafuerte Coello. Gracias, magistrada. Damos también la más cálida bienvenida al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la consejera del Instituto Nacional Electoral, Beatriz Claudia Zavala Pérez. Bienvenida, consejera. Vamos a escuchar en primer término a la maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez. Adelante, por favor. Gracias, Lucy. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto, un placer estar en este Tribunal Electoral del Poder Judicial, a quien agradezco la invitación, al magistrado Fuentes, a las magistradas y a los magistrados, por darme esta gran oportunidad, no solo de estar aquí en esta que yo siempre he dicho y así lo considero, es mi casa, porque aquí nací, aquí crecí, aquí me formé, aquí encontré amigas, amigos, referentes intelectuales, profesionales, de todo tipo. Entonces, es un gran honor para mí y un gran placer estar aquí, pero también me da un gran honor tener la oportunidad de comentar en este día y de permitirme comentar el libro de la doctora Leticia Bonifaz. ¿Por qué? Porque la doctora Leticia Bonifaz ha contribuido en gran medida en mi formación, no solo académica, profesional, también humana, y a ella me une una gran amistad. Muchas gracias por esa gran oportunidad. Y de verdad, a fin de que no me gane la emoción, porque el libro, cuando se estuvo creando, se estuvo trabajando, los comentarios, el participar con la doctora cuando nos lo contaba, los hallazgos que tenía, de verdad que decidí tomar un texto para no dejarme guiar por esa emoción y dejar de expresar a ustedes lo que considero y lo que a mí me hizo reflexionar el libro y me transmitió el libro. El libro se llama La división de poderes en México entre la política y el derecho. No es nada gratuito el título. Su autora, la doctora Leticia Bonifaz. Este libro es una aportación destacada, diría que relevante en la materia, por su novedad y por su contenido abarcador, que conjuga de modo exitoso un relato panorámico de la disciplina y una reflexión crítica del camino que ha seguido esta institución jurídico-política y las posibilidades de su fortalecimiento a nivel nacional. Por las perspectivas futuras que ofrece como campo de atención especial en el derecho constitucional y la teoría política, y esta es una reflexión particularmente innecesaria ahora que la Constitución ha cumplido 100 años. La publicación que hoy tenemos en las manos es una carta de navegación para todos los interesados en el tema, pues con acierto y prolijidad explica y detalla aspectos que son motivo de reflexión para académicos, para autoridades y para operadores judiciales. Al mismo tiempo,
constituye una guía práctica para que se conozca de modo accesible el significado de la división de poderes y su desarrollo en el contexto del sistema político mexicano. Por ello, no es causal que la premisa y subtítulo del libro sea Entre política y derecho, acotación significativa con la que nuestra autora anuncia desde un principio lo que será el hilo conductor de su análisis, que la normalidad institucional del país ha supuesto un difícil proceso de adaptación entre el ideal normativo y la vida política y la vida social. Una pugna entre quienes aspiran a concertar el poder y quienes pretenden distribuirlo, así como un debate infatigable entre quienes aspiran al movimiento y la transformación y quienes han apostado por la permanencia del status quo. En esa lógica, cada uno de los apartados que componen el libro son piezas fundamentales para explicar la división de poderes en México, desde una perspectiva que supera la visión teórica y se instala en el conocimiento de la realidad. En sus primeras páginas, el libro analiza el fenómeno del presidencialismo y del partido único, dando cuenta al lector de que durante los primeros años de vigencia de la Constitución de 1917 y hasta la entrada de los 90, la división de poderes fue solo una frase sacramental carente de contenido, que, para su instrumentación y eficacia, requirió de cambios institucionales a partir de la acción social, lo que permitió el reconocimiento de las fuerzas de oposición, la pluralidad de actores en el espectro político y la alternancia en el poder. Ese factor fue condicionante del fortalecimiento posterior de la labor legislativa, pues si bien todavía el presidente sigue siendo el gran legislador a nivel nacional, en los últimos años es posible observar un viraje positivo. Quienes integran el Congreso de la Unión están más interesados que antes en incrementar su producción legislativa, lo que redunda en la profesionalización de legisladoras y legisladores y en la construcción de una mejor imagen pública ante la ciudadanía. Otro componente relevante de la división de poderes que se revisa en la obra es el de la planeación, presupuestación, rendición de cuentas y la revisión de la deuda pública. En su análisis, la doctora Bonifaz plantea que estas actividades promueven la coordinación de poderes, ya que la planeación debe ser democrática y deliberativa. Sobre la presupuestación, destaca que el Ejecutivo y el Legislativo deben unir esfuerzos, de modo que ambos poderes conduzcan la política económica del país y eviten el exceso de uno u otro lado. En cuanto a la rendición de cuentas, tema que nos ocupa generalmente en la actualidad, la autora refiere: conocer el uso y destino de los recursos que los representantes populares aprobaron para su ejercicio, exigir cuentas y determinar responsabilidades abonan a la división de poderes, a la transparencia del gasto y al combate de la corrupción, y es un contrapeso del legislativo en relación con el ejecutivo. Con estos razonamientos, la doctora Leticia abre una nueva discusión sobre la división de poderes, al dejar constancia que esta no implica únicamente el simple respeto por las funciones de cada poder o su mutua colaboración.
En nuestros días, la sola existencia de pesos y contrapesos no resulta suficiente para analizar una figura, en particular la división de poderes. La sociedad reclama espacios, transparencia y eficacia de gestión. Así, las exigencias a las que enfrenta la división de poderes en el nuevo entramado social suponen un balance entre los órganos, pero sobre todo márgenes mayores de intervención ciudadana y escrutinio social. Así lo leí, así lo reflexioné. En estas circunstancias, el elemento ciudadano en la división de poderes adquiere una relevancia crucial al evidenciar que la relación entre órganos ya no puede estar definida por una persona o por un grupo de interés, sino por las necesidades de la sociedad. A partir de esta lógica, los órganos constitucionales autónomos se insertan como autores fundamentales de la vida pública, fuera del formato tradicional de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y manteniendo el aire ciudadano que los inspira y fundamenta. Los invito a leer con particularidad y con mucha atención esta parte del libro. Como lo evidencia la lectura del libro, ese viraje es consecuencia de una inercia positiva en el país, referida a la democratización del poder. Prueba de ello es que desde los años 90 la coordinación entre poderes tuvo motivaciones derivadas de las exigencias sociales y no en temas de la agenda política. Prueba de ello también fue la reacción que tuvieron el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial ante los fenómenos coyunturales como el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el esclarecimiento de la desaparición de personas derivados de ese conflicto estudiantil de 1971, o las conclusiones a las que llegaron al investigar asuntos como los conocidos amigos de Fox o Pemex Gate. Este fenómeno, que llamaré democratización del poder político, ha estado acompañado de mecanismos jurídicos que permiten cuestionar la ley y los actos de autoridad. En este sentido, se resalta la acción de inconstitucionalidad como un instrumento de control que permite garantizar la regularidad constitucional de las normas y la actividad pública, así como la subordinación de lo político a lo jurídico. Desde una perspectiva teórica abierta, el objetivo de la articulación de los poderes no consiste en organizar de una determinada manera o en establecer los contrapesos para un tipo cualquiera de poder del Estado, sino en hacerlo para un poder del Estado legitimado y constituido democráticamente. Y de esta forma conseguir establecer un sistema de check and balance sobre la base del principio democrático. Si históricamente la división de poderes ha tenido una función relevante, pero limitada, como figura que promueve la diversificación de funciones entre los poderes tradicionales y un elemento mutuo de control, actualmente esta noción debe fortalecerse con un fuerte componente ciudadano. Los poderes no están al servicio de sí mismos, sino de la ciudadanía, de la sociedad. Desde esta óptica, la división de poderes es una extensión de la representación política. Ello en el entendido de que en una democracia su objetivo no se agota al momento que los representantes libremente llevan a la práctica
el mandato de decidir por sus representados, sino cuando los ciudadanos pueden intervenir activamente en las decisiones, debatiéndolas, discutiéndolas, de modo previo a que se conviertan en una regla inamovible dentro del sistema. La lectura del libro nos alerta sobre la necesidad de hacer posible este propósito. En una democracia solvente, los pesos y contrapesos entre órganos deben estar definidos por las necesidades y los intereses de la ciudadanía, poseedora originaria del poder político y juez de última instancia de todas las decisiones que tengan un impacto político. Estas reflexiones me provocaron la lectura de esta gran obra de una gran amiga. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera Zavala. Vamos a escuchar a continuación a la magistrada Gabriela Villafuerte Coello. Adelante, magistrada. Muchísimas gracias, Lucy. Bueno, primero decir que saludo otra vez a esta mesa, que la verdad es una mesa que es un placer estar aquí. Gente querida, gente, a mis amigos, a mis amigas, de verdad, muchísimas gracias, y Leti, por permitirme hacer esta gran responsabilidad, este reto. Y por supuesto, saludar y agradecer a las magistradas, a la magistrada presidenta, a los magistrados de Sala Superior por abrir este espacio para que podamos estar en este entorno como de complicidad cuando un libro se presenta. Luis M. Normand dijo: un buen libro es aquel que se abre con expectación y se cierra con provecho. Creo que sí, creo que así es, y voy a intentar, al menos sería muy pretencioso hacerlo en unos minutos, porque es una cantidad de datos, es una cantidad de investigación, información, que sería complicado, pero voy a decir aquí también que a Leti y a mí, bueno, nos une además un lazo de cariños en nuestra tierra querida, ese Chiapas que nos tiene presas siempre, ¿no? Pero no vamos a platicar de eso hoy porque nos llevaríamos toda la mañana. Hoy nos reúne la obra de Leti Bonifaz, la división de poderes entre la política y el derecho, en el marco de los 100 años de nuestra Constitución. Y pues sí, desde el principio, como bien ya nos decía Clau, desde la introducción nos pones, Leti, que la expectativa sobre un tema que se ha hablado mucho en la teoría jurídica y en la política, pero también nos adviertes que poco se ha abordado buscando la confrontación del modelo ideal con la realidad, y de una manera muy sutil, pero muy puntual, pones en la mira y en forma central que los constantes cambios constitucionales muestran, esta es cita del libro, que el traje original no fue hecho a la medida de lo que éramos, sino de lo que queríamos ser. Entonces, ya desde aquí, Leti nos pone a pensar, ¿estamos realmente en la división de poderes en una situación todavía aspiracional? ¿Estamos en ese camino de algún día tener la posibilidad de consolidar nuestra base normativa? ¿Pasaremos de las interminables reformas, modificaciones, adiciones, a poder consolidar esta constitución base y principio de nuestra democracia? Yo la verdad es que también me puse a pensar, ¿son deseables tantas reformas? ¿Son necesarias? ¿Para qué se usan? La división de poderes se descarrila con las reformas, se afianza, se diluye. Realmente es un ejercicio
para consolidar instituciones. Nos dejas muchas reflexiones, porque voy a tratar de hacer algunas puntualizaciones, incluso de manera textual, porque no quiero sacar de cómo nos los dejó Leti en el libro. Yo creo que también nos pone a reflexionar sobre esta división de poderes y cómo este ejercicio de pesos y contrapesos es con un fin de lograr el equilibrio. Pero ¿quién logra el equilibrio realmente? ¿Cómo se logra el equilibrio? ¿Con qué fines se usan estos pesos y contrapesos? Pero déjenme decirles que además, entre las innumerables actividades laborales, docentes, de investigación, la cantidad de fuentes que nos permiten conocer el trabajo de Leti, nos comparte su pluma en el Universal. Y por ahí desde 2015 me encontré un artículo cuando escribiste sobre el veto presidencial. Y desde ahí nos pones en claro, por supuesto, con una agudeza que vale la pena releerlo y que después se retoma en el libro de nueva cuenta, el impacto y la trascendencia del ejercicio del veto presidencial, que empezó a ser usado desde el sexenio de Vicente Fox, ya como una realidad para defender posturas frente al trabajo legislativo. Así lo puntualiza en el libro. Pero en el artículo, claramente desde entonces, y reitero, está también en el artículo y en el libro, cuando comenzó a transcurrir un nuevo esquema de normalidad democrática con controles y equilibrios entre los poderes, porque, y así dice Leti, los vetos reflejan las relaciones tersas o tensas entre el Ejecutivo y el Legislativo y permiten observar el funcionamiento real de pesos y contrapesos. Y creo que es a partir de este preámbulo en donde la obra de Leti nos ofrece un trabajo crítico y escrupuloso en su análisis y documentación. Reflejas, Leti, sin duda, la relación de los poderes ejecutivo y legislativo, judicial, durante estos 100 años. Nos permites, de una forma ágil y amigable, conocer cómo, con el paso del tiempo y el tránsito de un presidencialismo hegemónico a una democracia, cada uno de estos poderes adquieren estructura, dimensión y distribución en un sistema de pesos y contrapesos. Haces una radiografía de México, vas del origen a la evolución, y por eso nos permites hacer conciencia de nuevos balances a partir de poner en perspectiva las diferentes y variados factores y combinaciones que provocan resultados diversos. Cambios, factores, Leti los refleja, por eso les digo que el libro de verdad es para aprender y reaprender, sin duda. Cambios jurídicos, decisiones políticas, económicas, sucesos propios de contextos internacionales, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, que también nos dice se vieron reflejados en el funcionamiento de pesos y contrapesos. Te haces cargo y nos ofreces diferentes variables de este ejercicio material de pesos y contrapesos en capítulos perfectamente delineados. Y déjenme decirles que solamente los títulos nos sugieren. Es la división de poderes y las facultades extraordinarias para legislar, la suspensión de garantías, por supuesto, las excepciones. La división de poderes en la planeación, presupuestación y rendición de cuentas, de lo que Clau ya también nos hacía referencia. Y aquí la facultad en materia de deuda pública, y aquí también, perdón, pero tengo que citarla en forma exacta, porque creo yo que hace falta decirlo. Esta es la facultad extraordinaria del presidente para hablar y legislar sobre el endeudamiento. Pero al final, Leti, en tres renglones sobre este tema, nos dice el poder legislativo, cuando nos dice cuáles son las facultades, que por cierto son a partir anuales, se establecen en las leyes de ingresos estas facultades extraordinarias del presidente. Pero nos dice Leti,
El Poder Legislativo tendría que hacer contrapesos al Ejecutivo en materia de deuda con una mayor intervención en términos preventivos y correctivos. Creo que en una forma sutil nos hace o manda un mensaje de recomendación, sugerencia, para no dejar entiendo yo, tan a la anualidad esta posibilidad de hacer este tipo de ejercicios en donde a lo mejor tiene que ser un trabajo de mayor previsión. Y bueno, pues luego nos vamos a la cuestión de la división de poderes en el nombramiento y los pesos y contrapesos dentro del Poder Judicial. Y perdón, pero por obvias razones me voy a detener en este capítulo porque creo que aquí el ejercicio de cómo se maneja las cuestiones de las divisiones y las relaciones del Poder Judicial con el Legislativo y con el Ejecutivo es fascinante. No, bueno, no de toda la obra, pero realmente Leti pues ocupa un tiempo en ponernos ejemplos que si hace falta, vale la pena repensar, porque además parte con esto. La importancia de esto, el control que ejerce el Poder Judicial mediante la revisión de los actos de autoridad y la constitucionalidad de las leyes permite cerrar el sistema de pesos y contrapesos para garantizar la supremacía de la Constitución. Y bueno, cuando en el capítulo de nombramientos, Leti nos platica cómo se dan los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte, del Consejo de la Judicatura Federal, en cuanto a el tema de las ternas y quién decide, la integración del Consejo, 4 miembros del Poder Judicial, 2 del Senado y 1 del Ejecutivo. Bueno, pues esa es la idea que el Consejo se crea para que sean visiones diferentes entre ese ejercicio de pesos, y así no los dices, pesos y contrapesos, y la creación y la integración del Consejo es para que hayan visiones diferentes. Y además nos dice el adecuado, para que pues tengamos cuidado, porque vamos a entrar al tema escabroso de las cosas que han pasado, ¿verdad? El adecuado funcionamiento del Poder Judicial es clave y todos los esfuerzos sin tintes políticos deberían orientarse hacia una mejor administración de justicia. Y entonces nos dice Leti aquí que le llama la atención y las consecuencias que han sucedido por la dilación y la tardanza en el nombramiento de distintos cargos públicos, de variados, y nos pone ejemplos, ¿no? Nos pone ejemplos documentados, ejemplos analizados, en donde nos dice que hay muchas consecuencias, el quórum, la integración de quórum, los empates, la necesidad de postergar asuntos porque no se integran los órganos jurisdiccionales. Incluso nos dice cuánto tiempo, tanto en la Suprema Corte como en el Consejo, cuánto tiempo se ha tardado el nombramiento, porque bueno, llega al Legislativo, que es quien se encarga de nombrar a partir del origen que tiene, y todo esto que ha sucedido. Entonces, por supuesto que todo esto es en un ánimo de poner en evidencia estas relaciones y lo que a veces fractura o no deja fluir la actividad del Estado. Entonces, nos dice en lo del Consejo, pues lo vivimos de cerca también, todo lo vivimos, estamos en el Poder Judicial de la Federación. En cuanto a que incluso se rompió el escalonamiento que estaba previsto en la integración del Consejo, y nos platica una coyuntura en donde se da la salida, la conclusión de un consejero de la Judicatura, y después, sin nombrarse, luego se da la conclusión de otro consejero de la Judicatura, pero además se junta con una licencia médica de otro consejero de la Judicatura, y ya estaban 4 consejeros, de manera que el Consejo de la Judicatura, de acuerdo a la propia norma, tiene que trabajar con 5 consejeros. Y entonces Leti, así puntualmente, nos dice que es la primera vez, y fue una situación inédita, desde que se creó el Consejo, en cuanto a que
hubo incluso una necesidad de que se manifestara el Poder Judicial y mandara oficio al Senado. Simplemente el título del boletín de prensa del 4 de septiembre del Poder Judicial fue: en riesgo de parálisis las tareas del Consejo por falta de integración. Y aquí creo que es valioso señalarles, y pues por eso les digo que está documentado y criticado, analizado. Les voy a decir el oficio y luego pues el comentario de Leti, que es también el que voy a retomar aquí. Pero el oficio del Poder Judicial al Senado decía, y está en la página 172, es de destacar que en tanto persista esta ausencia y la falta de los 2 consejeros, más el que estaba de licencia médica, este cuerpo colegiado no podrá ejercer sus atribuciones constitucionales y legales, lo que puede llevarlo a la parálisis, pues existen asuntos que solo deben autorizarse por el Pleno, como son la aprobación del gasto para el funcionamiento de todo el Poder Judicial, la adscripción de jueces de distrito y magistrados de circuito, así como los actos disciplinarios. En el oficio fue enfático en que era necesario darle viabilidad a esta institución vital para el sistema de justicia federal. Entonces, aquí Leti nos dice que en como en otros temas de omisión, no hay plazos perentorios ni se genera responsabilidad alguna para nadie. Aquí también veo si es una sugerencia, una recomendación, una advertencia que ojalá no vuelva a suceder, o será otra vía la necesaria para salir adelante con este tipo de faltas y omisiones que, como vemos, y Leti nos los pone muy claro, sí es necesario el ejercicio de pesos y contrapesos, pero en estas relaciones tiene que estar puesto siempre el funcionamiento correcto y sano de todas las instituciones con este compromiso. Entonces, aquí yo veo que nos dice, pues bueno, echémosle ojo, ojalá que no vuelva a suceder esta situación inédita. Y bueno, ya después nos pone en la mesa también el tema de los magistrados electorales, los tiempos, incluso en esta última integración que se mandó una propuesta al Senado, un año y medio sin nombramiento hasta que está ya la nueva integración. Magistrado, buenas tardes. Y entonces ya nos pone en la mesa también el tema de los consejeros electorales, los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los magistrados agrarios, todos aquellos que han estado en una dilación que no permite el efectivo, fluido y eficaz manejo. Y bueno, también me pongo a pensar en estos nuevos nombramientos que ahora están en el INE, los de los consejeros electorales locales, los tribunales locales electorales, que ahora ya también son nombramiento del Senado, que tuvieron una razón de ser para que fuera esta nueva división en nombramientos, pero siempre con este ánimo de que funcionen estos pesos y contrapesos, pero también con esta seducción que a veces es lo que implica, ¿no? Lo que se hagan muchas veces, como esto de los nombramientos, que a veces no es atractivo sacar los nombramientos porque dependen de muchas otras cosas. Y bueno, en este tema también ya cuando habla Leti de lo que son los actos, las acciones y las controversias constitucionales, en donde realmente es la Suprema Corte la que se pone a prueba, y así nos los dice, en esta nueva relación de conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso, se puso a prueba a la Suprema Corte en el nuevo escenario de la alternancia, es decir, la vía de la controversia, de la acción de inconstitucionalidad como un mecanismo de este peso y contrapeso con la Suprema Corte para la definición de todas estas cuestiones. En fin, Leti después habla de los órganos autónomos como contrapesos, y ahí nos explica perfectamente cuál es
esta función de los órganos y cómo ejercen estos controles. Y bueno, también hay decisiones trascendentales por las que nos hace un paseo en cuanto a que son decisiones que, si bien no han sido imagino yo, las naturales vías legislativas, pero son decisiones que fueron un ejercicio de equilibrios de poderes. La expropiación petrolera, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, pues ahí pues me voy a permitir, porque es inevitable también, ¿verdad, Leti? Lo que nos dice sobre este conflicto y sobre las consecuencias de este conflicto, en donde ella puntualmente, cuando termina de hacernos un repaso desde el levantamiento, todo lo que fue la ley Cocopa, los acuerdos de San Andrés Larráinzar, sus efectos y todo, nos dice que lejos de solucionarse el conflicto, se ha tornado más complejo por aspectos sociales, económicos, políticos, agrarios y religiosos, que agravan la ya precaria situación de los chapanecos. A 20 años, la Cocopa no realiza acciones para procurar la distensión del conflicto. Y nos los dice Leti, pero ya nos deja el dedo también y nos dice mucho ojo. Las condiciones que generaron el levantamiento armado en Chiapas persisten y no se han encauzado las inconformidades sociales que pueden reactivar los focos de violencia e inseguridad. Entonces yo creo que ahí Leti nos dice, ¿y qué vamos a hacer, verdad? Para poder sacar adelante todo ello. Y no voy a repasar el tema, ya también Clau nos lo citó, el tema de los amigos de Fox, el tema que también tuvo que ver con las decisiones, y aquí, como bien nos dice, además de cómo nos maneja el asunto para conocerlo perfectamente, el asunto nos pone muy en claro que lo inédito también de esto es porque se revisó la campaña presidencial de un presidente en funciones. Ese es quizá el detalle de este asunto, en donde Leti nos pone la realidad sobre la necesidad de voltear a ver estos pesos y contrapesos. Y aquí creo que es importante también finalizar con lo que nos dice sobre los amigos de Fox. Falta por hacer procedimientos más ágiles y con consecuencias más radicales para que tengan efectos realmente disuasivos. Ya tenemos el rebase de tope de gastos de campaña previsto como una causa de nulidad de elección, pero creo que la forma en que nos los plantea Leti es para que realmente se ponga sobre la mesa la necesidad de ejercer más pesos y contrapesos. Así es que, como vemos, como les dije desde un principio, este libro se abre con expectación y se cierra con muchísimo provecho. Aquí hay un anuncio, advertencia, llamado reflexión, que dejé al final, pero que es el principio de Leti, en donde nos dice como un deseo. Ella dice que es un deseo, pero la verdad es que es muy sutil. Nos dice, vamos a hacerlo. Es mi deseo que el texto resulte de utilidad para entender nuestra vida institucional en el último siglo. Conocer a fondo nuestra historia es fundamental para seguir construyendo el país que queremos, con sólidas instituciones democráticas y una real división de poderes. Es una forma delicada y asertiva de ponernos a hacer la tarea, de decirnos tenemos que trabajar. La sugerencia es léanlo, disfrútenlo, es un deleite realmente, Leti, es muy ágil, muy fácil de leer. Porque yo creo que esa es la virtud del conocimiento, esa es la virtud de quien hace una obra con pleno conocimiento, pero sobre todo con esa sensibilidad tan grande que la caracteriza sin duda. Así es que voy a terminar con una frase de Pablo Neruda. La voy a cambiar por aquello del lenguaje, porque bueno, pues no estaba hecha en lenguaje incluyente. Pablo Neruda: los libros que te ayudan más son los que te hacen pensar más.
La forma más dura de aprender es con la lectura, pero un gran libro de una gran pensadora es un barco de pensamientos profundamente cargado de verdad y de belleza. Léanlo de verdad. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Acto seguido, será un privilegio escuchar a la autora de la División de Poderes en México entre la política y el derecho, doctora Leticia Bonifaz Alfonso. Adelante, por favor. Gracias, Lucy. Pues de nuevo mi agradecimiento al Tribunal Electoral, a la magistrada presidenta, al magistrado Fuentes, y para mí es un honor estar aquí en esta mesa con dos amigas, 3 chiapanecas, 2 por nacimiento, 1 por afinidad, y bajo la mirada aquí de don Venustiano Carranza, que no deja de ser un poco incómoda porque casi me está recordando que debo hacer referencia a él. ¿Cómo nace el libro? No crean que a mí se me ocurrió un día escribir sobre la división de poderes en México. La ocurrencia fue del ministro José Ramón Cosío, a quien debo agradecer que me haya presionado y permanentemente instigado a que ya lo terminara. ¿Cómo se da el suceso? Se da una reunión con la gente del Fondo de Cultura en el marco del centenario de la Constitución, y el ministro Cosío llegó a un desayuno con una serie de folders, nos había invitado a 12, 14 personas, y nos dijo, vamos a escribir todos reflexiones en el centenario de la Constitución, ya traigo el tema que le toca a cada quien, no se vale cambiar, salvo que alguien quiera permutar, y ahí está. Entonces yo empecé así a concentrarme para que me tocara federalismo. Era así como mi deseo, escribir sobre el federalismo, porque de nuevo, como chiapaneca, es el tema que me parecía más idóneo. Y de pronto abro mi sobre y me toca el capítulo económico de la Constitución. Y yo jamás hubiera dedicado mis mañanas con emoción al capítulo económico de la Constitución. Entonces, junto a mí estaba Pepe Roldán Chopa, que se acaba de ir, y entonces vi cuál tenía, y tenía división de poderes, y en un acto rapidísimo cambié los folders así, y me quedé con la división de poderes. Entonces, el pobre Pepe no ha terminado el capítulo económico de la Constitución, y yo ya terminé la división de poderes. ¿Por qué me interesó el tema? La verdad, qué bueno que estaba Pepe junto a mí, qué bueno que sí quiso permutar un poco bajo presión, pero lo logré. Les voy a decir que sí, Chiapas es permanente, es una constante permanente en mi vida, y les quiero decir que todo empieza porque yo no soy hija de un historiador, pero sí de un fanático de la historia, que casi llega a ser lo mismo. Entonces, desde muy niños, a mis hermanos y a mí, mi papá nos contaba etapas de la Revolución Mexicana y etapas posteriores a la Revolución como si fueran cuentos. Y entonces mucho de la historia de Carranza, de Obregón, de Adolfo de la Huerta, y La Pasión, Lázaro Cárdenas, en fin, siempre tuve como referentes de que algo muy importante se da cuando tú conoces qué pasó antes de que tú existieras. Entonces, revisar efectivamente desde don Venustiano para acá, cómo se ideó la división de poderes, cómo se imaginó en el constituyente de 17, pero después, qué fue pasando en la realidad, ese era el primer reto. Con otro detalle, yo no podía hacer un trabajo exclusivamente jurídico, porque aparte de aburrido, iba a ser inútil. Porque si tú no muestras cómo la política es el aliciente fundamental que hace que el derecho viva o muera, la vida o la muerte del derecho depende de decisiones políticas. Y eso se demuestra aquí en el libro. Una cosa es lo que quieres que suceda y lo planteas en la norma, y otra es lo que realmente sucede. Y eso tiene que ver con los cambios constitucionales de los que hablaba Gaby. Entonces comencé por ver el modelo original que planteamos, cómo estaba la división de poderes. La primera pregunta fue, ¿quisimos tener realmente un presidente fuerte y un sistema presidencial como el que tuvimos? ¿Lo quisimos o se nos dio? ¿Qué pasó? Y en realidad, en los primeros años después de Carranza, y yo creo que permanece tiempo después,
La política estuvo impregnada de, como diría otro autor, del estilo personal de gobernar. Cada presidente llegó en su momento a imprimir en su sexenio o en su cuatrienio al inicio lo que él quería plasmar. Y muchas veces el mismo presidente podía cambiar la Constitución y sus deseos se volvían norma constitucional porque no tenía contrapesos. Entonces la historia de los contrapesos comienza a darse cuando se le imponen, por ejemplo, a Obregón algunas restricciones, y Obregón es el primero que intenta cambiar la Constitución. No me conviene el esquema, yo soy el presidente, designé a todos los diputados y senadores, pues cambio la Constitución. En el caso de Obregón, después de haber sido presidente, intentó reelegirse y fue cuando ya lo matan en la bombilla y ya no logra los cambios al Poder Legislativo y al Poder Judicial que todavía hubieran fortalecido mucho más al Ejecutivo. Siguieron pasando los años y el estilo también del general Cárdenas nos muestra que lejos de empezar a ver que los poderes se vayan equilibrando, el presidencialismo en México se sigue fortaleciendo. Y una lectura previa obligada, pues es obviamente la de Jorge Carpizo. Pero si ahorita comparamos lo que Jorge Carpizo escribió por los años 70 y lo que este libro contiene, pues Jorge Carpizo ya muestra algunas cosas que no se dan en el México contemporáneo, por fortuna. Siguieron pasando los años y llega un momento en donde el presidencialismo mexicano se hizo insostenible. Ya no podíamos seguir con el mismo esquema y ahí vino la genialidad de don Jesús Reyes Heroles y la voluntad política de José López Portillo. Si López Portillo no hubiera permitido la reforma de 1977 a la Constitución y los cambios que implicó la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, es decir, si no hubiera abierto López Portillo la posibilidad de que hubiera otro esquema de representación en la Cámara de Diputados fundamentalmente y que esta idea de diputados de partido pasara a una representación proporcional con todo lo que implicó, sencillamente no hubiéramos tenido después el cambio del contrapeso del legislativo más adelante. ¿Lo quiso hacer López Portillo motu propio porque le nació un día? No. Las condiciones ya no daban para más. Habíamos pasado, cuando se toma la decisión en el 77, ustedes saben, habíamos pasado por el movimiento del 68, por el terrible halconazo del 71, pero habíamos pasado también en la época de Adolfo López Mateos y de Díaz Ordaz, por decisiones muy difíciles que implicaron para el Estado serios cuestionamientos porque no se dejaba crecer a la izquierda y hubo muchos líderes encarcelados, entre otros el líder ferrocarrilero, líderes electricistas, y ya el modelo no daba para más. ¿Cuándo se entiende que esto ya no es posible? Cuando tenemos un candidato único a la presidencia de la República sin ningún competidor, que fue José López Portillo. ¿A quién se le presenta ya el resultado de lo que sucede con López Portillo? Se le presenta a Miguel de la Madrid, porque Miguel de la Madrid es el primer presidente que ya no puede rendir tranquilo su último informe de gobierno, porque ya lo rinde entre interpelaciones, entre gritos, ya no es aquel día del presidente con los papelitos de colores, con el saludo, con los besos a los niños, no, aquí ya Miguel de la Madrid sufre las consecuencias de tener un Congreso frente a sí, que no es el Congreso dócil que hubiera tenido, porque está ahí Muñoz Ledo gritándole desde una de las curules y le está contestando un informe a alguien de la oposición. México ya había cambiado desde los años 80, pero los presidentes todavía intentaban que se mantuviera el viejo presidencialismo. Carlos Salinas de Gortari ya sufre en carne propia el no poder hacer las reformas como se hacían antes, porque hasta la época de Miguel de la Madrid
El 99.9% de las iniciativas de ley, y aquí se da cuenta con estadística, venían del propio presidente. El presidente incluso de pronto decía que un partido lo proponga, pero yo se lo doy. O en una comparecencia decía, yo desde el Ejecutivo mando la tarjeta para defender lo que se está haciendo desde la presidencia. Y entonces, el México que nosotros, con el que habíamos crecido de un partido hegemónico, ya se estaba rompiendo, y Carlos Salinas de Gortari no pudo hacer en su primer trienio cambios constitucionales, se tuvo que esperar a su fortalecimiento, porque veníamos, ustedes saben, de aquel 88, de la caída del sistema, del cuestionamiento de todo lo que ya sabemos en materia electoral. Y Salinas ya no fue el presidente omnipotente como sus antecesores. Viene el asesinato de Colosio, viene el levantamiento del EZLN, y llega Ernesto Zedillo, y pareciera que es Ernesto Zedillo el que toma la decisión de que las cosas deben cambiar. Yo no lo creo, porque como decía Gaby, hay que ver una serie de coyunturas. A Ávila Camacho le tocó la Segunda Guerra Mundial e hizo muchas cosas condicionado por el momento histórico que le tocó. A Luis Echeverría le tocó un distanciamiento con los Estados Unidos, lo que le permitió el acercamiento con los países del este y una serie de acciones que no hubieran sido permitidas en otra parte. Siguieron pasando entonces, les digo, los años, y llega Zedillo en un momento de coyuntura muy particular, después del asesinato de Colosio, y Zedillo rompe con dos de las piezas fundamentales del presidencialismo mexicano, que son la sana distancia respecto del partido hegemónico, porque Zedillo dice, yo con el PRI voy a llevar una relación de sana distancia. Cuando todos los anteriores, con PRI, con PNR o desde los partidos que apoyaron de Carranza a Calles, el presidente decía lo que sucedía. Y entonces, esa es la segunda cosa que rompe Zedillo. Cuando él dice, le dicen, señor, ¿cuál es la línea? Había habido línea de Carranza a Salinas, y Zedillo dice, la línea es que no hay línea. Y entonces se vuelve un desorden, porque nadie sabe si no viene la línea presidencial de qué hacer, porque se alineaban los tres sectores del PRI, se alineaba, Fidel Velázquez salía a decir lo que correspondía, y era otro México. Y entonces empieza una recomposición de las fuerzas políticas, pero viene la decisión más importante que pudo haber tomado Ernesto Zedillo, y que fue el cambio en el Poder Judicial y el cambio en las instituciones electorales. Y el México que estamos disfrutando hoy es producto de esas acciones de los años 90 que se reflejan en un nuevo acomodo de la división de poderes. ¿Por qué? Porque nace una Suprema Corte diferente, con posibilidades de acciones y controversias constitucionales reales, con un 105 que va a implicar que lo que antes se resolvía en Bucareli, con un secretario de Gobernación también todopoderoso, ya no se resuelve en Bucareli, sino en Pino Suárez II o en Carlota Armero 3000, dependiendo de dónde quieran. Pero Bucareli ya no es el lugar de la negociación política. Se dice, si alguien tiene una diferencia, el proceso es 105 constitucional. Y viene la importantísima reforma electoral del 96, donde no solo te cambia las reglas del juego, sino te dice, adiós concertaciones, ya no es que se pongan de acuerdo en lo oscurito, hay un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que va a resolver en definitiva y de manera inatacable todos los asuntos de competencia. Entonces, el papel de que Zedillo juega es un papel muy importante que hay que valorar, porque la división de poderes ya se empieza a ver de una manera completamente distinta. Viene la alternancia, se espera que a partir del 2000 las cosas cambien, hay cuestiones muy importantes de Fox como la apertura a la transparencia, pero viene lo que Gaby ya dijo, por primera vez en la historia de México se juzga a un presidente en sus gastos de campaña, y desafortunadamente la investigación tarda tanto que creo que ya va en el 4º año, y como decía Gaby, que digo yo, allí se puso pues que sí,
había habido una serie de consistencias, que amigos de Fox no habían hecho las cosas correctamente, pero ya no había consecuencias para un presidente en funciones. Pero eso nunca había pasado en México, que un presidente se sentara en el banquillo para que se le viera cómo había llegado al poder, eso era imposible antes. Y eso se le debe a un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación que hizo su trabajo. Pero no es suficiente pensar en que solo es el Tribunal Electoral y la Suprema Corte funcionando, sino que muchas de las instituciones que ahí estaban, pero que no tenían cómo operar, después de la alternancia comenzaron a verse actuando. Por eso Fox, desde su discurso inicial de toma de posesión, él dice, el presidente propone y el Congreso dispone, ya en mucho diciendo, pues yo voy a proponer, pero ustedes van a decidir. Eso fue, como sucedía muchas veces con Fox, de dientes para afuera, porque en verdad, cada vez que el Congreso le decía que no, pues montaba en cólera y hacía todos los aspavientos que ya sabemos que hacía, y entonces llegó a la relación del Ejecutivo y el Legislativo en tiempos de Fox fue muy tensa. Con De la Madrid al final fue tensa, con Salinas fue tensa en su primer trienio, con Zedillo fue muy tensa en el segundo trienio, particularmente por la intención de pasar al FOBAPROA, que aquí también se da constancia, en un transitorio de miscelánea fiscal. Pero nunca había habido la tensión que llegamos a ver hasta el sexenio de Fox. Y por primera vez se da el supuesto de qué pasa si no se va a aprobar el presupuesto de egresos en tiempo, con qué presupuesto nos quedamos. Vino una controversia constitucional porque querían hacer ajustes al presupuesto, y de ahí que sea tan importante, porque antes al presupuesto no se le movía una sola coma. La primera vez que se dijo, a ver, vean cómo está planteado ley de ingresos, presupuesto de egresos y miscelánea fiscal, fue en la 57 legislatura respecto de la miscelánea de Zedillo. Y de allí los diputados ya empezaron a ver cada año cómo estaba el planteamiento. Pero echarle para atrás un presupuesto fue hasta Vicente Fox. Vino la elección terrible del 2006 por la diferencia del 0.5. Y entonces ustedes saben que por primera vez en la historia un presidente no podía ni siquiera tomar posesión del cargo porque el Congreso estaba con la tribuna tomada, porque ustedes saben cómo fue ese proceso, y entonces ahí te muestra que el presidencialismo mexicano ya estaba en su proceso casi final, hasta que viene después un intento, porque se queda en eso, en el intento, de regresar las cosas al estado que guardaban, con una idea de que hay un nuevo PRI que te puede rescatar al PRI de antes. Pero no puede ser, porque México ya cambió, porque todas las instituciones están funcionando, porque los contrapesos son reales, porque en algún momento o va a ir alguien al Tribunal Electoral, a la Suprema Corte, porque se va a hacer el contrapeso de algún modo. ¿Y cuál sería la novedad de estos últimos años, ya de la época de Peña? La novedad es que el Ejecutivo siguió perdiendo competencia por la creación de los órganos autónomos, porque muchas de las tareas que eran del Ejecutivo todavía se le fue reduciendo más por la creación de los órganos constitucionales autónomos. El Banco de México fue el primer órgano constitucional autónomo con el modelo actual desde la época de Salinas, pero muchos otros órganos ya nacieron más adelante, aunque la CNDH había nacido primero como una dirección de gobernación, después como un organismo sin el carácter que ahorita tiene el órgano autónomo, fue perdiendo mucha competencia el Ejecutivo y sigue perdiendo con los órganos constitucionales autónomos. Si se piensa en COFESE, si se piensa en IFETEL, si se piensa en todas estos contrapesos que ahora tiene también en lo económico, el Ejecutivo es el que más se ha adelgazado en su competencia en los últimos años. Pero como lo decía Gaby, si nosotros vemos ahorita el estado de cosas, el poder que menos contrapeso tiene es el legislativo, y creo que es allí a donde tenemos que poner los ojos, porque como ella lo decía, el legislativo se ha cargado de una serie de competencias, entre otras los nombramientos que hace el Senado, y si el Senado no nombra, como Gaby ya lo explicó, y tiene un Consejo de la Judicatura incompleto,
no hay responsabilidad para nadie en el Senado. Y si se tarda en nombrar no sé cuántos meses a un ministro de la Corte dejando empatadas votaciones, no hay responsabilidad para nadie. Y si, aunque tiene competencia, no revisa a tiempo, por ejemplo, o no se pronuncia respecto a un Plan Nacional de Desarrollo, no hay responsabilidad para nadie, porque el hecho de que sea un órgano colegiado pareciera que no tenemos así la posibilidad de decir tal persona es la culpable. Ya para ir terminando y esperando que se vayan ilusionando con la lectura, les quiero decir por qué elegí los 4 ejemplos de cómo han funcionado los contrapesos en México, partiendo de la idea de que en esta parte casi el libro se vuelve autobiográfico, porque haciendo un recuento, lo hacía ahorita, yo trabajé 10 años en la Presidencia de la República, 3 en el Legislativo, y llevo 6 en el judicial, así que la división de poderes en mi vida es real. He estado viendo cómo funcionan desde adentro los 3. Espero tener muchos más años en el judicial y tuve no estoy contando algunas cuestiones que fueron más pasajeras. Pero bueno, y 8 años en el gobierno de la Ciudad de México. Pero entonces, ¿por qué elijo los ejemplos de la expropiación petrolera? Porque si nosotros pensamos en la expropiación petrolera, pensamos en Lázaro Cárdenas y punto. Y no sabemos con detalle cuál fue el papel del Poder Judicial durante la expropiación petrolera. Y aquí viene la narración de qué juicios se dieron y cuál fue la acción que tuvo la Suprema Corte y el Poder Judicial con los amparos que se presentaron. No podía yo dejar de considerar la irrupción del EZLN, porque a mí en lo particular me marcó, no solo por ser chiapaneca, sino porque a mí me tocó ese 1 de enero, yo estaba de viaje en Nueva Zelanda, un poquito lejos de mi tierra, y vi imágenes de San Cristóbal desde allá, y realmente cuando yo llamé a la casa, cuando pude llamar, no era tan fácil como tomar el celular ahora, me dijeron, pues nadie entiende nada que está pasando, pero no cambia nada que te regreses y que interrumpes el viaje. Ya cuando estaba acá, recibí la llamada de Marcelo Ebrard para decirme que Manuel Camacho Solís se iba de comisionado para La Paz a Chiapas y que yo como abogada y yo como chiapaneca podía aportar algo y que me esperaban al día siguiente allá, que no le podía decir ni a mi familia y que además por eso no me iban a pagar un solo centavo. Entonces yo les dije, mañana me voy, yo pago por estar allá, ¿cuánto debo pagar por estar allá? No es necesario que me paguen un solo centavo, tengo demasiados amigos para ni siquiera pagar el hospedaje. Y me tocó ver ese trabajo muy de cerca. Hay muchas preguntas de si vi a Marcos de cerca y si sus ojos son tan bonitos como aparecen en las fotos y que si sus manos son tan encantadores. Esas eran las preguntas que me hacían. Y sí, pues ustedes saben que Marcos en otro tiempo, del verbo llano, fue un hombre fascinante. Entonces, aquel momento me obligó a ver cuestiones que están planteadas en el libro, porque les digo que en algún momento se empezó a hacer autobiográfico de las cosas que me tocó vivir a mí. Y en aquel momento casi nos obligaban a decir cuál es la solución jurídica al problema de Chiapas. Y pues la solución jamás iba a ser jurídica. Y por más que nosotros buscábamos que si el 4º nivel de gobierno, que si buscamos cambiar el 115 así, que si buscamos cambiar el 73 de este modo, no era un tema jurídico. Pero sí me tocó ver cómo, de nuevo, con Ernesto Zedillo, ya no, aunque fue a Salinas a quien le explotó el tema del EZLN, fue Zedillo de nuevo el que provoca un acercamiento entre Ejecutivo y Legislativo a través de lo que se llamó la COCOPA y la constitución de la Comisión de Intermediación, que era la del obispo Samuel. Todo lo que se hizo para esos efectos no tenía ni sustento constitucional ni una base jurídica real, porque todo era una buena voluntad. La verdad, ese acercamiento de Ejecutivo y el Legislativo fue útil en su momento y sí logró quitar tensiones, pero si ustedes buscan las bases para lo que se llamó la ley COCOPA, pues no había base constitucional alguna, pero fue casi un buen oficio de 2 poderes tratando de solucionar algo.
Sí lo digo, como dijo Gaby, que había que hacer un estudio de qué pasó con Chiapas 20 años o 20 y tantos años después ahora. Decidí revisar también otro tema que es muy delicado, en donde se ve también que por primera vez, después de toda la intervención que hubo de Díaz Ordaz y de Luis Echeverría en el 68 y en el 71, ninguno de los dos presidentes había sido sometido a juicio político ni a ningún juicio de responsabilidad, porque la época que ellos vivieron era del partido hegemónico que jamás iba a permitir un juicio para ellos. Entonces, con Vicente Fox lo convencen que hay que abrir una comisión de la verdad, como ha sucedido en otros países que han tenido desafortunadamente dictaduras, México no por fortuna, pero lo que ha pasado en Argentina o en Chile o en Bolivia o en Paraguay, de pronto podía abrirse en México. A ver, una comisión de la verdad, ¿y qué fue lo que realmente pasó en el 71? Porque estaban en su mayoría vivos en ese momento, ahorita desafortunadamente ya se murieron algunos, líderes del 68 y del 71 que no solo habían estado presos, sino que habían vivido esa situación y que por primera vez en el gobierno de la transición tenían la oportunidad de decir: queremos que se revise qué pasó. Y lo que se cuenta aquí sí es la parte política, pero también cómo le tocó el tema a la Suprema Corte de Justicia como un poder que hace contrapeso, y también qué hicieron los ministros en un voto particular también de José Ramón Cosío, muy interesante, en un voto del ministro Silva Mesa, y cómo un tema político acaba siendo jurídico, como es el juicio a un expresidente que fue Luis Echeverría. Al final hay un tema jurídico de si había o no una prescripción de los delitos a partir de cuando se contaban, y en algunos casos se decían que si son delitos de lesa humanidad no prescriben, pero si eran o no delitos de lesa humanidad. Y aquí lo que se platica en el libro fueron las consideraciones, y cerramos con el caso de Vicente Fox, del que ya se habló. El libro trae muchos datos, no hay comentarios a la ligera que no se puedan sustentar. En todos los casos se dice, por ejemplo, lo que decía Gaby, en el veto presidencial, el primer veto de la historia lo hace Vicente Fox respecto de una ley de desarrollo rural. Cómo fue el veto, que argumentaba. Imagínense que en 100 años no hubo un veto, bueno, hasta una ley de Vicente Fox, los vetos de Calderón que implicaban, los permisos presidenciales para salir del país, que ayer comentaba Rafa Estrada, que yo pedí al Senado, a Relaciones Exteriores y a la propia Presidencia de la República los permisos para viajes presidenciales, y no estaba la base de datos hecha, ya está aquí en el libro, y se comentaba la anécdota que revisando las solicitudes de viajes presidenciales, por ejemplo, Luis Echeverría estuvo fuera del país 50 y tantos días seguidos, y no pasó nada. Imagínense si ahorita un presidente de la República se ausenta por más de una semana, ya no encuentra su lugar cuando vuelve. Pero Echeverría fue por todos los países, y fue por la entonces Yugoslavia y la entonces Checoslovaquia, ya la geografía del mundo era otra, y sin embargo, bueno, fue posible porque el Senado le dio autorización. Pero que yo había encontrado un dato curioso de cómo Salinas de Gortari había pedido permiso al Senado para ir a un partido de fútbol, un partido de béisbol a California, y decía, en el permiso del Senado dice quién jugaba y qué partido era, y un permiso al Senado. Entonces, comentándolo con el director del Fondo de Cultura Económica, José Carreño Carlón, le dije, fíjate qué curioso, de todas las cosas que revisé de los viajes presidenciales, me llama muchísimo la atención cómo un presidente pedía permiso para ir a un partido de béisbol. Y entonces Pepe me dice, pues es que yo acompañé a Salinas a ese viaje. Le digo, no me digas, pues cuéntame más, la que ya no está en los archivos. Y lo que me dijo fue que ya estaba trabajándose la firma del Tratado de Libre Comercio, que Salinas le pidió un acercamiento a George Bush padre, y que le dijo, tengo la agenda saturada, pero si quiere nos vemos en mi palco en el juego del partido de béis, porque van a ser muchas horas en donde nosotros podemos platicar. Entonces era un tema de Estado, pero no está así narrado porque pareciera que fue a ver un partido de béisbol.
Y de las cosas curiosas también es que dentro de la historia, López Mateos, muchos de los abuelos de ustedes, o si viven sus bisabuelos, les van a platicar que en el imaginario fuera un presidente que viajó muchísimo, incluso López Mateos le decían López Paseos, porque habían dicho es un presidente que vive en el avión. López Mateos hizo 6 viajes en todo su sexenio y se quedó con el mote, porque imagínense ustedes en los años 60 lo que fue que un presidente tomaba un avión para ir a la India. Yo no quiero saber cómo eran las escalas y la duración del viaje, pero había atrás de una decisión como ir a la India, en ese momento Indira Gandhi gobernaba la India, lo que implicaba atrás de un viaje presidencial. Total, que el libro sí lo sufrí, pero también lo gocé, y yo lo que quiero es que ustedes lo disfruten muchísimo. Ojalá lo lean. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Amablemente solicito, por favor, al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera haga entrega de los reconocimientos a la autora de esta obra que se presentó en el marco de la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral, la doctora Bonifaz, a la consejera Zavala y a la magistrada Villafuerte. Por favor, magistrado. Muchas gracias, magistrado. Gracias a la integración de esta presentación. Vamos a despedir la transmisión en plataforma electoral. Continuaremos sin receso aquí en el auditorio José Luis de la Peza para la conferencia magistral. Por su atención, muchas gracias.